¿Comedia? ¿Burlarse de los demás? Ni tienes esposa, Chucho. Y no nada más es de mí, me tocó a mí, sino también le tocaron a muchas personas, a muchos famosos, a niños con discapacidad. ¿Qué pasó, Marianita? ¿Cómo que qué pasó? Hago contenido para niños. ¿Eh? ¿Qué pedo? No, estoy grabando el hotel. El hotel, amor, el hotel. ¿Por qué están grabando unas morras, güey, para hacer humor? ¿Qué es esto, güey? Chucho, ¿qué es esto? Dígame, ¿a quién le hago daño, güey? La cotorriza se encuentra en graves problemas, bastante serios fuera de broma del tipo penal, o se hace que en caso de que las cosas salgan mal, ellos podrían ser privados de su libertad, porque se les está denunciando por el delito de cómo soy malo, sualce. ¿Y todo por qué? Por presuntamente haber hecho chistes de muy mal gusto en contra de la esposa de Shusho Dom, quien últimamente, según los reportes, comenta el mismo Shusho que le ha estado pasando muy mal. Pero mi esposa le está pasando muy mal. Ya no sube nada, ya quiere cerrar sus redes, las mantiene abiertas solamente para informar de su caso, güey. Y por si llega algo de trabajo. Creo que definitivamente si existe tal cosa como infierno en esta vida, es que te quiten tu capacidad de hacer TikToks. Qué chistoso soy. ¿Qué pasó? Algunos recordarán hace algunos meses que en el canal cubrimos que habían denunciado a la cotorriza justamente por la novia de este tipín que probablemente no conocen, que se llama Shusho Dom. Un TikToker, pues. Un TikToker que principalmente es conocido por imitar voces de personajes famosos, en específico Homero Simpson. Oye, hermanito, ¿sabías que tu playera habla? ¿No? Sí, mira. Me llamaron hambreado. Y fue bastante controversial porque su esposa y él anuncian esta denuncia justo al mismo tiempo que los cotorros están teniendo un problemón o una guerrilla bastante tonta con los medios tradicionales, la prensa de espectáculos que cada vez más la siente bien adentro porque su medio se está terminando. La televisión como tal cada vez más la gente la deja de ver. El punto es que está muy raro el timing de esta denuncia porque el presunto acuoso sucedió el pasado 12 de febrero, si mal no recuerdo, durante la grabación de un episodio con Iván Mendoza en un especial de San Valentín, donde los tres, Slobo, Ricardo e Iván, estaban haciendo unos cascarrillos, una especie de burla respecto al contenido de Shusho Dom, y por ahí se les chispoteó y metieron a su esposa de agrapa. Y se aventaron unos chistes que podrán ser interpretados como de muy mal gusto. Pero, en mi opinión, chistes sí, chistes muy desafortunados, muy desatinados, donde estaban haciendo este universo ficticio donde ellos eran Shusho Dom y le aplicaban la misma técnica de oye amiga, ¿sabías que tu playera habla? Pero respecto a su busto de la pareja de Shusho. Después de esto, Shusho y su esposa hacen público que se sintieron muy incómodos respecto a estos comentarios. Los cotorros se disculpan y en teoría ahí había acabado el desmadre. A Jessica otra vez, una vez más, una disculpa. Sí, una cosa es el coto con Shusho y otra cosa Sí, es ya familiares y demás. Claro que va a salir gente. Los dos es súper de admirarse, la neta, qué chido. Entonces, ¿acepta la disculpa? Pues claro, sí, pues obviamente no voy a decir que no, claro. No soy soberbia, no soy tampoco de, no, pues claro. ¿Tal? No, y así como para ellos vivir la regan, bien. nosotros también la regamos y es una cuestión de perdonas y perdono. Y así es nuestro la vida. matrimonio, así Ah, con nuestros sí. familiares, así con nuestra hija, así nosotros mismos, así tiene que ser. Y de verdad lo decimos de corazón. Hasta que nos enteramos de que se hace una denuncia penal en contra de los cotorros y de Iván, denuncia que apenas ya tuvo seguimiento estas últimas semanas. De hecho, es una batalla que se creía ya ganada porque Slobo llegó a tuitear que cierto problemita que tenían, siendo inteligentemente ambiguo, ya había terminado. Y la verdad está bastante raro el caso, muy controversial, mucha gente obviamente especulando que se están, casi me atropellan. Podría ser que Shusho y su esposa se están aprovechando del timing de la controversia de los cotorros con los medios tradicionales, a los cuales al parecer les han dado bastantes entrevistas, como también se pone sobre la mesa la responsabilidad que tienen creadores de contenido masivos a la hora de chance instrumentalizar a su audiencia. Esto y más será lo que estaremos viendo en este video lleno de narcisismo, ignorancia y ver cómo un tema tan delicado que en teoría deberá hacerse de la manera más discreta posible, más privada posible, se volvió un espectáculo más donde ya cada quien tiene su bando. Entonces da igual las pruebas oficiales o no oficiales que se estén dando, como ahorita vamos a cubrir, porque ambos lados puede ser que hayan dicho que la contraparte ha hecho actos de corrupción, tanto por parte de los dos abogados como luego hablando en un TikTok aparte. Será lo que estaremos viendo a lo largo del video. ¡Vamos a empezar, mis chavos!
Como les decía, la cotorriza la verdad sí está envuelta en un problemita bastante serio. Y aquí les va cómo es que su servilleta se enteró de toda esta situación. Yo estaba plácidamente desobando por primera vez el 1 de enero cuando me meto a Twitter, como sueles hacer, ¿no? Cuando estás en el trono, concentrándote demasiado en crear una futura hemorroide, y noto que hay mucho ruido porque Slobo publicó un tweet diciendo que habían logrado avanzar o librarse de un problema. Cada quien puede inferir a qué tema se refería, ¿verdad? Pero luego me doy cuenta que empiezan a publicar y o mostrar videos de Shusho Dom, el esposo de la presunta víctima. ¿Y qué decían estos videos? Bueno, era Shusho por alguna razón subiendo 16 historias a su perfil de Instagram, llorando en la noche del 31 de diciembre, mentándole la madre a los cotorros, pero específicamente a uno de los dos. ¿A quién? Güey, solo una gente enferma que amenaza y hace todo eso. Y tengo pruebas de que has amenazado a más gente. Güey, ¿yo qué te hice? No las he mostrado porque te respeto y respeto a tu familia y a tu hijo. Al que más Chance acusó de cosas bastante serias. Y que en mi opinión, Chance, acaban solo entorpeciendo el proceso tan delicado que están llevando. Pero ¿qué pasó antes? Si les da hueva visitar el video que hice hace unos meses, básicamente el año pasado Susana Zabaleta se cayó mientras esta prensa de espectáculos la estaba hostigando. Ricardo estaba ahí, entonces se enojó bastante porque es su pareja, y después empezaron a hacer una parodia. Hicieron una parodia más bien en su canal principal, no me acuerdo, o en La Corporrisa, burlándose del periodismo de espectáculos, y luego empezaron a molestarlos de la misma manera como ellos hacen con cualquier persona artística, que una vez más, lo dije en mi video pasado, pero a mí se me hace una forma de extorsión, porque la gente que llegan a entrevistar no les queda de otra más que tratar bien a la prensa, porque si los tratan mal hacen una nota probablemente calumniosa diciendo cómo tal o y actor es una terrible persona, y si los tratan bien siguen sacando una nota, pero que de cierta manera los hace ver de manera positiva. Entonces no les queda de otra, mandan a un periodista propio a hostigar a estos mismos periodistas, y de ahí la cotorriza ha tenido un pleito bastante grande con los medios tradicionales que están falleciendo, los dinosaurios de lo que alguna vez fue el imperio de la televisión. Imperio que todavía tiene bastante poder, no me malentiendan, sobre todo con contactos y maneras de desprestigio, y el caso que luego tendremos que hablar a más profundidad de Televisa Leaks, que muestra que sí tienen estas grandes maneras de hostigar a otras personas. Y justamente por estos tiempos, la esposa de Shusho Dom, Jessica Bustos, anuncia que denunció a unos creadores de contenido por este delito bastante serio. Y como tal nunca los menciona por nombre, pero tomando el contexto de que se ven estos chistes donde, recordemos, Slobo, Ricardo e Iván Mendoza hicieron en su programa de febrero, hasta este momento fue cuando oficialmente hicieron una denuncia. Ahorita hablamos de cómo esto se podría malinterpretar. Porque recordemos que para este punto en teoría ya se había acabado el desastre, porque los cotorros sí hicieron una disculpa pública y reconocieron que fue un chiste de muy mal gusto y que no tuvieron que haber metido jamás a la esposa de Jessica. Y ellos mismos, dentro del espectáculo que Chance solitos hicieron, al reaccionar primero al chiste que hicieron en este programa y después las disculpas que aceptaron. Tal. No, y así como ellos la vivir regan, bien. nosotros también la regamos, y es una cuestión de perdonas y perdono. Se me está olvidando que aparte de pedir disculpas también borraron el clip. Digo, esto no evitó que muchas otras personas ya lo hubieran descargado y empezaran a retuitear, pero reconocieron el error y ofrecieron disculpas, lo aceptaron dentro del circuito que se había formado en ese momento, y ahora se levanta una denuncia. Bueno, ya con ese contexto, ahora regresamos a la noche del 31 de diciembre con Shusho, Don Shusho Dom, que al parecer tras la noticia que Slobo, Chance no celebró, tuvo un breakdown mental y decidió grabarse en su carro solo llorando durante 16 minutos, videos que constantemente grababa, seguramente verificaba que se viera bien, que el Vaporrub todavía le hiciera efecto en los ojos, y después continuara grabando, justo en la noche de Año Nuevo. Al inicio del contexto que yo ya les acabo de presentar, y hace énfasis que en efecto se aceptaron disculpas, pero que la oleada de hate no terminó y que técnicamente los cotorros no hicieron nada para apaciguar a los haters. Entonces por ahí Chance Chucho está dando a entender que esto no se trata tanto de las disculpas o lo que pasó, no, sino de todo el hate masivo que han estado recibiendo a raíz de que cierta persona empezó a revivir este tema de manera pública. Porque si bien cada quien está en su derecho de hacer la denuncia correspondiente, y más en temas tan delicados, el problema de hacer estas cosas públicas, y sobre todo cuando uno de los involucrados es de los creadores más fuertes de Latinoamérica, pues las consecuencias pueden ser bastante culeras. Pasaron 2 semanas después de que se ofrecieron esas disculpas, y yo les mandé mensaje poniéndole todas las imágenes editadas que hacían de mi esposa.
donde le ponen el aparato reproductor de esas personas de ese programa, donde dicen que es una PUTA, que cuánto cobra. Editan fotos de mi hija. Son ataques horribles. Miles de mensajes. Todos esos se presentaron ante la autoridad, porque no estamos inventando nada. No busco tratar de verificar la veracidad de estas imágenes porque gente en internet malita sabemos que existe. Es el pan de cada día, tristemente, como vivimos en una sociedad en deterioro. Tristemente muchas personas enfermas de su cabecita encuentran alivio a la hora de replicar ese odio y tanta negatividad que tienen ellos mismos en sus propias cabezas y vidas en otros y de manera anónima en internet, y de ahí sacan mucho placer. Este anonimato los protege a la hora de hacer este tipo de contenido horrible con personas que ni siquiera están involucradas como terceros a la familia de Shusho. Pero lo que me llama la atención aquí es como dice que todo esto ya fue presentado ante la autoridad. La verdad, yo no estoy muy letrado, ¿verdad?, en leyes, pero se me hace muy curioso si esto tiene que ver o poder ser un agravante a la hora del delito que se les está acusando, porque no sé, podría ser que como que está dando a entender que los cotorros tienen que ver algo en que la gente mande estas terribles cosas a través de internet. En este caso no creo que sea así, pero claro que sí es un tema a tratar el hecho de que algunos creadores de contenido grandes utilicen a su audiencia, la instrumentalicen de manera negativa para atacar a otros. Pero bueno, dudo mucho, la neta, que el sistema judicial mexicano ya haya implementado esta constancia dentro de su sistema judicial, sobre todo en el penal. Y una vez más, si este proceso es tan delicado, y porque estamos hablando de penalidad, o sea que las consecuencias son que si algo sale mal o se declara culpable a una de las partes, podrían pasar tiempo en la cárcel. Creo yo que no es lo más inteligente que se estén sacando estas acusaciones tan al aire y a la ligera de manera pública a través de redes sociales. Después Shusho empieza a mostrar conversaciones que tuvo con Slobo, donde según él en las historias dice que se quejó con él respecto a todo lo que estaba recibiendo y las terribles cosas que le mandaban, y que Slobo cínicamente solo se rió de él. Jaja, cosas que tengo que aguantar. Jaja, una de muchas, pero muchas. ¿Y qué me contesta? Ah, sí, pinche gente. No vas a hacer nada. O sea, güey, la estoy pasando mal, te estoy diciendo. Unas cuantas semanas me bloquea. Y a ver, no podemos saber la verdadera razón de por qué Slobo lo bloqueó o no, pero si observamos, ¿verdad?, detenidamente la conversación que Shusho solito decidió hacer pública, le mandó esta queja con un tono en teoría de comedia, porque le pone, jaja, mira las cosas que me mandan, qué chistoso, ¿no? Lo que tengo que andar soportando. Y por lo mismo le contestan de la misma manera. Chance fallo en ver, ¿verdad?, en dónde está el tono de seriedad en esto, o dónde esto era una queja genuina. Y chance, ¿verdad?, a lo largo de la conversación, sí hubo ese momento de queja genuina donde le dice, oye, la neta me la estoy pasando muy mal, me podrían echar un paro, no sé, tratando de calmar a la gente, pero si existe este cacho de entrevista, ¿por qué no ponerlo? O sea, ¿por qué poner solo este vago fragmento de conversación? Podría ser un plan con maña. Y después al parecer se filtró otra conversación después de que los cotorros habían ofrecido disculpas, pero esta vez desde el perfil de Ricardo, donde Shusho, como pueden ver, le agradece a Ricardo por haberse disculpado y por haberle dado un lugar a su esposa o darle valor a su persona. Y ahí había quedado la situación. Que a ver, una vez más, esto no prueba que no haya habido algún delito, no. Solo que ya cuando se empieza a hacer un espectáculo todo este tema tan severo, este tipo de evidencia deja muy mal parado a Shusho, y ante la opinión pública solo da a entender que se la va a pasar muy mal. Porque si bien, en mi opinión, no se está mandando a la gente a que investiguen en el pasado de Shusho, pero hay mucha gente en internet sin muchas cosas que hacer, con demasiado tiempo de sobra. Y si luego estás en un proceso penal tan delicado y se te olvida, nos vemos, que dejaste todas estas migajas de inconsistencias a lo largo de todas tus redes sociales, no te sorprendas que ante el juicio público, porque esto ya se convirtió en eso, vayas a pasártela bastante mal. Porque en mi opinión a la gente no le interesa que se haga justicia o no, solo les importa que les den un buen espectáculo. Y Shusho está haciendo muy bien esa chamba, sobre todo a la hora de llorar, que a ver, no que esté mal que llores, sino no te cacharon grabando en la calle, hermano. Tú solito decidiste subirte a ti mismo solo en un carro, grave y repitiendo historias para, no sé, chance causar un poco de simpatía al utilizar lágrimas en tus redes sociales, o chance genuinamente sí tuvo un breakdown mental y por eso hizo lo que hizo en sus historias. Pero lo que quiero decir es que aquí lo que menos importa es lo que realmente pasó, cuáles fueron las verdaderas intenciones, porque tristemente todo esto solo se convierte en una guerra de percepción. Hasta que algo detonó el denunciar. ¿Qué fue lo que lo detonó? Que mi hija vio este mensaje. Ella estaba en su cuarto, traía mi iPad, me insistió que tenía que alzar la voz y tenía que denunciar esto.
Después, aquí no sé si de manera consciente o inconsciente revela, en teoría, la verdadera razón detrás de por qué se levanta la denuncia. Está siendo, según Shusho en sus historias, porque su hija estaba jugando con su iPad y que por ahí le llegó un mensaje amedrentando a Shusho. Su hija lo vio, se puso muy mal y que ahí decidieron tomar cartas en el asunto al denunciar penalmente a los cotorros. Y a Iván también. Muy extraño que ese haya sido el detonante, el hate. Porque sí, aquí creo que sí toca hablar un poco sobre chance la irresponsabilidad por parte de los cotorros de no medir justamente el impacto que pueden llegar a tener sus chistes o de crear una comunidad donde malinterpreten acoso u hostigamiento con humor. Si bien no es como que ellos mandaron a la gente a hostigar, y de hecho creo que sí hicieron mucho énfasis en que dejen de molestar a Shushodome, tristemente son los gajes del oficio de ser creador de contenido, y Spider-Man lo decía muy bien, ¿no? El tío Ben, con un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y en la vida real esto no se refiere a que seas un superhéroe o no, se refiere a justo de que llegas a tener una gran audiencia y como no estás acostumbrado porque nadie te enseña a ser creador de contenido, a cómo manejar una audiencia tan grande en tan poco tiempo, van a haber muchos errores y se van a cometer y son parte del proceso. Tristemente han habido muchos afectados como familiares y terceros de Shusho que en teoría nada que ver. Otra cosa que me llamó mucho la atención respecto a estas historias es cómo trata de usar muchísimo a su hija. A lo mucho les pondré un fragmento o dos, pero lo hace bastante constante. Menciona demasiado cómo su hija sufre. Y no sé, la neta siento que solo es una moneda de chantaje emocional utilizar a tu familia o a tu hija de esa manera. Pero bueno, pues en la guerra mediática de percepción, asumo que cada quien hace lo que puede con lo que tiene. Lo que nos lleva a otro punto donde está siendo fuertemente criticado Shusho, que es cuando dice que él no pidió que se hablara de esto, que hablaran de su familia y demás. A pesar de, pues chance no lo pediste, ¿verdad? Al cielo, o nunca llegó a pensar que se le pudo haber salido el tiro por la culata, pero el problema es que constantemente, de manera directa o indirecta, con dolo o no, con intención o no, parecía que quería que se hablara del caso. Como lo hicieron al principio cuando reaccionaron al clip original, que sí, en efecto había que señalar que fue un chiste de mal gusto ante un tercero que no tenía nada que ver, porque si chance los cotorros y Shushodome sí llegaron a ser amigos, la esposa no tenía nada que ver y bueno, ya pasó el proceso que mencionamos de disculpa y demás. Después se reacciona a la disculpa y la aceptaron y dijeron, oye, qué valientes, eso habla muy bien de ustedes, que qué buenos hombres son al reconocer sus propios errores. Y ahora, al dar la noticia que se hizo una denuncia ante ciertos creadores de contenido, yendo constantemente a medios tradicionales con los que los cotorros actualmente están peleados a dar su versión de los hechos y haciendo este espectáculo aún más grande. Eso es comedia, burlarse, afectar directamente a una persona, a una familia, a alguien con que nunca se había metido con ustedes. Y todavía su ego, su orgullo, su poder los hace decir que no pasó nada, que no hicieron nada malo, sobornando, inventando cosas. Ahorita hablamos de estas acusaciones como decir que alguien está inventando y sobornando cosas, pero solo quiero que se fijen en cómo, no sé por qué, pero en esta historia ya dejamos de ver a Chucho de manera como en espejo, porque si se dan cuenta el logo de Adidas, todo el video, todas las historias está al revés porque se está grabando con la cámara frontal de su celular y en esta historia únicamente está grabada con la cámara exterior. No sé por qué, Chance quiso cambiar un poco la iluminación, quería grabar con el gran angular de su celular, maybe necesitaba aplicarse un poco más de vaporrub en los ojos. Y una vez más, esto es lo que le quita seriedad a todo lo que está diciendo, o validez, porque quién sabe cuántas veces trató de grabar esto, o lo grabó más bien, quién sabe cuántas veces grabó esto y andaba repite las historias hasta que llegó al punto de más lástima que estaba tratando de lograr, o hasta que logró el objetivo que estaba buscando, cual sea ese objetivo con sus historias de Instagram. Y bueno, en esta nueva historia es cuando habla respecto a cómo la gente se la pasa diciéndole hambreado. Y se los juro, yo no quiero su mugre dinero, yo no quiero nada. Y se los dije, me llamaron hambreado. Todo el mundo empezó a comentarme hambreado porque ustedes me lo dijeron. Ustedes lo dijeron, güey. Hay videos donde está la prueba. Tú lo dijiste, güey. Llámenme loco, chance estoy mal. Pero yo tenía entendido que a Shusho se le decía hambreado desde que pidió dinero a sus seguidores por un accidente de tránsito que tuvo hace 2 o 3 años y que como no tenía seguro de gastos médicos mayores, le pidió dinero a su audiencia para poder pagar el hospital. Que triste y muy desafortunado el accidente que tuvo, sí, pero desde ahí empezó el chiste de que era hambreado. Entonces le sumas ahora toda esta controversia que está teniendo y quién sabe cuáles son las razones, ¿verdad? O cuál es el verdadero objetivo que tratan de lograr estas personas con esta denuncia. Obviamente ellos reclaman justicia, pero
una vez más, esto no se trata de cuál es la verdad o la verdadera intención de las personas, sino la percepción que la gente va a tener de ellos en este espectáculo mediático que se está haciendo. Y sí siento que ya hay una mentería de por medio porque ya se le venía diciendo hambreado desde mucho antes. Súper, mil gracias, No hay de qué, Fer. Una vez más, yo no sé qué está pasando por la mente de Shushodome, cuáles son sus intenciones, pero a raíz de esas historias se nota que el verdadero conflicto, el verdadero problema, por lo menos de su parte, es todo el hostigamiento cibernético que están teniendo. A partir de aquí, Shusho se avienta como 2 o 3 historias, hablando una vez más de todo lo horrible que está sufriendo en redes sociales, que sí es terrible. Es terrible, la neta, ojalá nadie tuviera que pasar por esto, pero lo que ya creo que no fue muy inteligente de su parte fue aventarse acusaciones tan severas como decir que los abogados de alguien aquí está tratando de hundirlo y de levantarle falsos. Tus abogados me dijeron que estabas buscando la manera de hundirme. Esto es más, hasta dijeron que jugaron con palabras. ¿Cuánto crees que le podamos dar a su esposa para que lo deje? Le pagamos para que se divorcie y tanto otro para que lo haga público. ¡Güey! Y una vez más, yo no soy abogado, pero suena que todo esto solo podría entorpecer el proceso e inclusive chance luego crear nuevos motivos para que ahora demanden a Shushodome por... Ya no existe el delito de difamación, pero creo que toda calumnia funciona y otras cosas en materia civil, por lo cual perseguir ahora a Shusho, pero bueno, una batalla a la vez, me imagino, ¿no? Ahí se avienta el triste caso de que su esposa ya no quiere hacer TikToks. Bueno, se refiere a que ya no quiere trabajar porque anímicamente está muy mal, lo cual es terrible, una vez más, pero... si tu objetivo era tratar de que todo esto se termine y que el hate hacia ti y a tu familia deje o cese, pues no, le temo que no, Shusho. Desafortunadamente, ojalá viviéramos en un mundo racional donde la gente es empática y entiende que a pesar de que hay inconsistencias en la historia o que sí se cometieron errores o no, que hay personas detrás viviendo todo esto, este proceso y todo lo que eso involucra y lo doloroso que puede llegar a ser. Y desafortunadamente, para finiquitar todo este rant que se aventó Shusho, termina con que no tuvieron los huevos de acercarse a arreglar este tema con ellos. En primera, yo no estoy ni denunciando. En segunda, mi esposa tampoco quiere dinero. Solo dejen las cosas como estaban, güey. Como estaban. Pero ni siquiera han tenido los huevos para comunicarse con nosotros y decir, güey, vamos a hablar, güey. Te invito a cenar, hay que arreglar este pedo. ¿Qué está pasando? Déjame decirle a la gente que no es así como ellos lo ven. Convenientemente se le olvidó mencionar que, según la abogada de la presunta víctima, pusieron medidas cautelares porque recordemos que este no es un delito ligero, es un delito penal, con la posibilidad de ir a la cárcel. Entonces, en este tipo de casos siempre, o bueno, mayoritariamente se establecen medidas cautelares. Una de estas siendo que obviamente los defendidos no se pueden acercar a la presunta víctima y que tampoco pueden hablar con la presunta víctima ni del proceso que se está llevando, ni mucho menos acercarse y mucho menos platicar ni con terceros de la problemática. Entonces, ¿cómo se van a acercar a hablar con el gran Shusho, el brillante Shusho, si literalmente está estipulado que no se puede? Porque ahí sí habría una violación a las medidas cautelares y pedote. ¿Cómo no me ayudo? Dicen, pero pues tengo que romperme algún día. Y si me desahogo ahorita es porque yo quiero cargar esto el próximo año. Ya no quiero. Les vuelvo a decir a ustedes qué les hice. Se lo estoy diciendo en la cara. Se los estoy diciendo a la cara, desde mi celular, pero a la cara. Se la pasa, repite y repite que todo esto no lo pidió y que no quería que sucediera como sucedieron las cosas, pero una vez más, a pesar de que dice que esto lo sacó de su pecho porque quería empezar el año nuevo con un nuevo yo y dejar todo esto atrás, el juicio iba a continuar y todavía sigue. Porque mucha gente erróneamente dice la cotorriza ganó y ya se acabó, pero no, esto sigue quién sabe cuánto tarde porque pues, obviamente problemas legislativos en México toman mucho tiempo, toman meses en resolverse y él sabía que iba a seguir dándole declaraciones a los medios tradicionales sobre todo y que este espectáculo iba a continuar. De manera directa o indirecta solo está propiciando que la gente se tome esto a un chiste y que sea un espectáculo. Como cuando Shusho justo el 29 de diciembre, fue un tantito antes, ¿verdad? Esto, pero en ese momento Luisito Rey saca el episodio con Shushodome y donde también se burlan y hacen chistes respecto a que cuidado con la esposa de Shusho porque te va a demandar. No quisiera que después me demandaras, entonces si puedes firmar. Deja mejor le digo a mi esposa, porque yo no he demandado a nadie. Pon tu firma y si puedes imitar como la firma de tu esposa, ponla también. Mi esposa también lo vale. ¿Quieres armar pedo? Pero pues ya sabes con quién te enfrentas. Mi esposa sí le hace da pedo. Ahí tú sabes. Y ya para terminar con las historias de Shusho, mencionan que está mal interpretado que quisieron aprovecharse de la problemática mediática que estaban teniendo los cotorros, porque al parecer esa carpeta ya se había levantado meses atrás, pero que eso no lo menciona nadie, y que por eso dice que no se quisieron colgar.
cuando nosotros habíamos integrado la carpeta, porque la denuncia tiene 3 meses o 4 meses que se había presentado antes del incidente de ellos, y queríamos notificar que había una carpeta y se presentó esto al mismo tiempo. No nos quisimos colgar, güey. ¿Qué cabeza cabe que quisimos colgar? Güey, ¿por qué no hablaron eso? ¿Por qué no lo dijeron? No se quisieron colgar, pero le notifican a todo el público que existe una denuncia, o que más bien en sus palabras se acaba de presentar una denuncia a creadores de contenido justo cuando está todo este caos mediático con la prensa libre y los medios tradicionales, a pesar de que ya llevaba existiendo supuestamente desde hace meses. Y aquí es donde una vez más patina el muchacho al decir que al parecer hubo un acto de corrupción. Solo arréglenlo. Ya sé que ustedes tienen mucho varo, güey, porque pagaron MPs, pagaron al juez, hicieron actos de corrupción que ahí están marcados. Está bien, güey. Si así solucionan las cosas, está bien. Y bueno, una vez más, yo creo que este tipo de acusaciones tan severas pues deben de resolverse justamente en el juicio o ante las autoridades competentes, no a través de Instagram. Como también menciona que este acto sucede porque al parecer no se les notificó o no se les notificó a los abogados de su esposa que iba a haber una audiencia, una maña que se hace al parecer en procesos penales, como creo que llegamos a ver justo en el caso de Mr. Doctor, que dijo que algo así sucedió, que tenía que andar al pie del cañón porque constantemente pasaba de que, ay, sí te notificamos que tienes una audiencia, pero 2 horas antes. Entonces, si mal no recuerdo, tenía que estar en la Ciudad de México por lo mismo, para andar justamente al pendiente de que no le hicieran una de esas mañas que al parecer son comunes. Pero bueno, al final no nos consta si sucedió o no, porque por un lado esto dice en TikToks Shusho y su esposa, y por otro lado el abogado de los cotorros dicen que sí se les notificó en efecto. Entonces, una vez más, para ya saber, no podemos saber, ese es justamente el problema, porque este tipo de cosas se tienen que resolver ahí en los juzgados, pero si lo metes y se hace a la opinión pública, que una de las dos partes aquí es la que principalmente está haciendo, pues solo, aparte que tienes que lidiar con un juicio en el mundo real, en el sistema judicial de nuestro país, ahora también tienes otra guerra, otro frente, que es el juicio de la opinión pública. Lo que nos lleva a la audiencia que sí se celebró la semana pasada, que al parecer no concluyó nada porque solo se notificó que había ahora otra carpeta, según el abogado de los cotorros, administrativa, sumada a la carpeta original, la que es la que tiene el cargo penal fuerte, y donde ahí nos enteramos por parte de las dos defensas que existen medidas cautelares, que no tienen fecha de la siguiente audiencia hasta el momento, y donde una vez más hacen mucho hincapié en esto de que diario se recibe mucho hate cibernético, y donde recalcan que el punto de todo esto es exigir justicia. Y que también obviamente no se han acercado ellos para hablar de algún posible acuerdo, porque si bien, digo, esto era con las historias de Shusho, pero lo que sí pueden hacer es mandar a sus abogados para tratar de solucionar la situación. Eso es lo que pues técnicamente sí se puede hacer. Una vez más, todo esto le estoy tratando de dar el contexto full, pero recuerden que lo más importante aquí sería que cada quien se informe y trate de investigar. Y por eso digo que no importa mucho lo que sea real o no, las verdaderas intenciones de las personas, porque todo está de entrada, ya cada quien tiene bandos, y tristemente pues el equipo cotorro es demasiado grande y va a ser muy difícil disuadirlos, independientemente de que si hay mentiras o no, si hay desacuerdos, si hay corrupción, ya cada quien tiene su propio bando. Y por eso traté de informarme de la mejor manera posible, ¿no? Con los videos y todo lo mediático que está de manera pública. Y por eso ahí vi el contraste entre las dos versiones. Por un lado se menciona que alguien hizo esta jugada sucia de no notificar respecto a una audiencia, pero el otro lado luego lo desmiente y también acusa que la otra parte igual fue presuntamente corrupta al decir que ya había un peritaje inicial que luego fue cambiada porque se le amenazó a la primera perito que determinó que no había ningún delito que perseguir y que por eso se cambió. Hoy tengo que hablar por lo que está pasando en mi caso. No es casualidad, es un modus operandi de la corrupción. Me encuentro haciendo este video, pues me enteré que hubo una audiencia de omisiones, la cual no se me notificó, no se me avisó ni a mí ni a mis abogadas, que son mi representación legal, y ahí, sin poder defenderme, se declaró nula una de las pruebas más importantes de la investigación. Lo que yo quiero es que se haga justicia y así eliminar toda sospecha de abuso de autoridad y corrupción, porque es un asunto mediático. Entonces tenían conocimiento. Así es, tenían conocimiento. Digo, yo no entiendo, se hizo las notificaciones correspondientes por parte de la unidad de gestión, y es donde ahí se determina, se hace un debate por parte del Ministerio Público con nosotros, en donde decimos que hay violación a derechos fundamentales derivado de lo que les manifesté, y se determina que todo es nulo a partir del dictamen pericial. En adelante, todo lo que está considerado derivado del dictamen donde la perito
a través de un efecto corruptor, es que se declaró nulo todo el dictamen. Y una vez más, creo que nadie más que los que estén estudiando o son abogados penalistas o de perdida abogados, no sabemos bien qué está pasando ni cuál va a ser la resolución de esto. De mi parte solo les puedo ir actualizando conforme vaya evolucionando el caso, ¿no? Y la información que está disponible y a mi interpretación con mis credenciales de ser un comunicólogo trunco. Pero creo que puedo decir que la cosa no pinta nada bien para el equipo de Shushodome. En mi opinión, poco profesional. Creo que es muy difícil determinar que haya ese tipo de delito de esta materia, aparte a raíz de un chiste, que sí, chiste de mal gusto, pero sigue siendo un chiste, con estructura, donde una vez más es un universo donde ellos jugaban a ser Shushodome y estaban con su esposa de mal gusto, pero tiene la estructura de un chiste. Sería también muy perjudicial ver qué pasa a raíz de esto, que la verdad no creo, pero puedan existir estas denuncias tan graves, penales, a raíz de un chiste. Pero bueno, solo nos queda esperar a ver cómo sigue evolucionando la cosa. Y chance Shusho no se da cuenta que al seguir dando estas declaraciones públicas a medios tradicionales, y al levantar acusaciones como decir que hay bots de por medio o que se le está pagando a gente para que los ataquen de esta manera tan fuerte en redes sociales, si no es verdad, esto solo va a provocar o le va a dar incentivos a esta gente que de por sí está malita de su cabeza, que se dedican a hostigar a gente en internet todos los días porque su vida es muy triste, a hacerlo aún más. Vuelvo a lo mismo, si alguien te pega, si alguien te ofende, pues sí, ok, acepto tus disculpas, pero ¿qué onda? ¿Qué vas a hacer para remediar, para parar, para frenar todo este ataque? No han hecho nada. Oye, decías que hay fans de ellos en tus redes y en las de tu esposa, incluso contratados. ¿Qué les hace pensar que son contratados? Pues que son perfiles falsos, que no tienen ni cara ni nombre. Ok, ¿eso ya lo agregaron ustedes también a la carpeta de investigación, los bots? Tenemos más de 3.000, 4.000 mensajes. Una vez más, a mi interpretación, el principal problema, fuera de la justicia o no, es el hostigamiento cibernético que están recibiendo. Y que chance, estas personas creen que activamente alguien está mandando a esa gente a que los moleste todos los días en internet. Y sin darse cuenta, o chance sí querían que se convirtiera esto en un espectáculo mediático para que se haga ruido, de cierta manera la justicia los acapare, ¿no? Porque luego cuando algo se vuelve muy grande, sobre todo en este tipo de materia de delitos hacia las mujeres, se vuelve político. Solo que lo que no contemplaron es que también estás participando ahora o dejando entrar a toda esa gente que va a estar justamente al pie del cañón a ver quién dijo qué inconsistencias hay a tu vida. Y de ahí salen muchos como, oye, pues te importa mucho al parecer que se hagan chistes de mujeres en internet, pero resulta que tú también los hacías en el pasado y con tu esposa, y hasta tu misma esposa también los hacía. ¿Qué diferencia hay entre este cuervo y mi esposa? En que uno puede abusar de ti, ser traicionero y si quiere te saca los ojos. Y el otro solamente es un pajarito negro. Nada. Estaba muy flaca. Mi cuerpo tenía, o sea, te dijeras, estaba con ella porque estaba sabrosa. No, o sea, era un palo, sí estaba alta y era un palo. Y fea de la cara, o sea, no estaba bonita. Le conocí mejor de su gusto. Mi hija anduvo con él, y como dicen, duró 2 años y medio antes de que yo lo conociera. Cuando yo empecé a andar con él estaba dolido porque esta vieja ya no andaba con él, pero le puso el cuerno un montón de veces. Era bien tanga fácil, ¿no? Y aquí hay otro temita que ya se me estaba olvidando. En todo esto, ¿dónde está Iván? O sea, ¿dónde está Iván Mendoza? Porque técnicamente tengo entendido que él también está en la carpeta de investigación, pero tanto Shusho, bueno, su esposa no los menciona como tal jamás, pero Shusho jamás menciona a Iván. Entonces, ¿dónde está la justicia ahí? También digo, tratando de ver las cosas desde su punto de vista y su lógica. Esto puede que se deba a que la verdadera o la clara diferencia de poder está entre los cotorros y el equipo de Shusho. Por eso no lo meten. Pero tristemente, por más que él llore y quiera decir que ya solo quiero que es lo que realmente busca, que las cosas regresen a la normalidad, es un monstruo que ya no puede pararse. Da igual la intención de ambas partes en el conflicto. Da igual si realmente los cotorros buscaban esto, la máxima pulverización de un güey que solo era conocido por imitar a Homero Simpson, por las playeras de sus fans, o no importa ya la intención. Creo que ya por lo que vimos cada quien puede hacer su propio juicio y su propia opinión y debería informarse a la hora de ver qué bando tomar, cuando no hay que tomar ningún bando en sí para empezar. Aunque ellos activamente, ¿qué es lo que está buscando Shusho, no? Que es que lancen un comunicado diciendo, oigan, paren esto. Pues la audiencia que los ve constantemente y los quieren y respeten, probablemente, dirán, va, te haremos caso, cotorriza. Pero probablemente esa misma gente que tome esa actitud ni de por sí no está hostigando a la gente en internet. Muchos otros ni siquiera van a llegar a ver ese mensaje o esas disculpas, que es lo que al parecer Shusho tanto busca por parte de la cotorriza, que de alguna manera regresen toda la normalidad. Y muchos otros, a pesar de que sí vean este mensaje hipotético, van a decidir ignorarlo.
Porque desafortunadamente en toda audiencia creador de contenido hay gente no muy brillante que tontamente creen que está bien hostigar al rival de tu creador de contenido favorito porque lo estás defendiendo. Y como son personas, una vez más, no muy brillantes, que probablemente carecen de interacción social, confunden el hostigamiento con participación. Estoy participando en algo, chicos, a pesar de que estoy causándole mucho daño a una persona que ni conozco, pero porque por la razón que sea se me ha enseñado que son personas que debo de odiar, entonces está justificado que yo también odie a esa persona y que yo también le haga daño, aunque sea de manera psicológica a otra persona. Y ya se convierte en algo terrible y algo tan tonto como tomar bandos y defender a un equipo o el otro como si fuera un partido de fútbol. Y creo que aún así ya de por sí es muy tarde ya, porque pues ya hay medidas cautelares que les prohíben a los cotorros de hablar de este caso. Entonces ya esa solución que propone Shusho pues está fuera de la mesa. Y ya para terminar les voy a poner un clip del profe Talamantes, que me gustó mucho su opinión respecto a este video. Se los dejo en la descripción, vayan a verlo completo. Una vez más, ya no suena tan sólida o tan creíble la respuesta de estas personas al decir que solo estamos buscando una reparación simbólica después de que técnicamente ya existía una antes de que empezara todo este alboroto otra vez. Aquí sí hay que decirlo, la cotorriza en lo visible sí hizo la reparación. 1, reconocer el daño. No se hicieron completamente los locos, salieron a dar cara con disculpas. 2, redujeron el impacto, bajaron ese fragmento y no dejaron el material en su canal como Gasolina Eterna. Lo malo es que mucha gente sí descargó el capítulo y lo resubió a TikTok. 3, asumieron la simetría de poder, aunque sea de manera implícita, porque cuando te disculpas públicamente desde un canal masivo, estás reconociendo algo. Esto no fue un chiste en la banqueta, salió de un micrófono que llega a millones. Entonces, si nos ponemos estrictos con estos criterios, la parte de reparación inicial quedó cubierta. ¿Dónde se rompe la fantasía entonces? En que mucha gente cree que reparación significa se borró la historia, y no. La reparación no es una máquina del tiempo. Reparar es apagar el incendio que tú prendiste. Y ojo, si aceptamos que la cotorriza ya hizo lo que en teoría era la reparación mínima, entonces la conversación cambia de plano. Ya no es se disculparon o no. Ya no es bajaron el clip o no. La pregunta se vuelve otra, mucho más incómoda. ¿Qué se está buscando ahora y quién se beneficia de que el tema se reactive? Y ahí entra el contexto que mencionamos. El pleito con la prensa, la narrativa de campaña, los comunicados, el clima mediático. Porque cuando un conflicto que parecía cerrado vuelve a explotar justo en un momento donde todos andan peleando con todos, se abre la sospecha pública. No como prueba, como percepción social, de que el caso ya no solo se está tratando como reparación, sino como guerra narrativa. Esa es la diferencia entre reparación y espectáculo. La reparación busca cerrar, el espectáculo necesita que nunca cierre. Eso que estábamos diciendo, el timing. Si ordenamos la película en una línea, queda así: comentario, escándalo, disculpas, bajan el clip, ya se aclaró, pleito con la prensa, y en ese pico de temperatura reaparece lo de Shusho y Jessica con denuncia, abogados, audiencias y comunicados. Y aquí va mi crítica, la que a muchos les arde porque rompe la narrativa cómoda. Si tú ya aceptaste la disculpa y públicamente se vendió como tema cerrado, reactivarlo justo cuando el otro está en pleito mediático se ve como jugada. Sino porque en internet el por qué casi nadie lo puede probar, pero el cuándo todo mundo lo puede ver, y el cuándo aquí grita. Por eso digo que aquí lo que menos importa ya es la verdad de las cosas, porque ya por la razón que sea esto se convirtió en una guerra de percepción. Entonces ahora lo único que importa es la percepción que tiene cada bando y sobre todo el público del equipo ganador respecto al perdedor y respecto a su propia audiencia. También porque ya nadie busca el contexto completo, realmente están buscando ver quién sí verdaderamente es culpable y quién no lo es, y sobre todo ver si se hace justicia o no. Solo les importa que sea un buen espectáculo, que cumpla con perspectiva y o noción de lo que es un buen entretenimiento semanal. Da igual que no se trate de una serie de televisión, esto se trate de la vida real de personas, pero si lo estás viendo a través de tu pantalla o tu celular, asumo que funciona para lo mismo. Y como la línea ya entre lo que es real y lo que no es, y lo que al final acaba afectando a la salud real, física, anímica y psicológica de personas reales, ya está bien difusa, pues claro que se va a ver muy mal que estés dándole entrevistas, ya sean pagadas o no, porque ya solo el hecho de haberlo hecho ya pone la duda sobre la mesa. Que si te hayan pagado o no, o qué estás buscando al darle tú entrevistas exclusivas a justamente un medio con el que está peleado también tu rival. Una especie de el enemigo de mi enemigo es mi amigo.
Y una vez más, da igual si les pagaron o no, porque solo todo esto, el que haya llorado en sus historias y estar dando esas entrevistas, solo le quita legitimidad a la causa de la esposa de Shusho. Y personalmente creo que sí, a la gente no le importa si realmente esto es un caso de corrupción, si realmente esto es un caso de un creador de contenido grande que está utilizando su audiencia, instrumentalizándola para generar hate, o si solo fue un descuido, un error humano que hay que poner sobre la mesa para futuro, que no vuelvan a suceder este tipo de casos, o si realmente les importa que Shusho se vea embreado o no con toda esta situación, y si alguien se está aprovechando de esto no para obtener algún tipo de beneficio económico. Solo les importa que sea buen circo. Que híjole, ahorita no tengo nada que ver en Netflix, ya me chuté todas las series habidas y por haber y necesito algo nuevo que me entretenga. Da igual que sea un caso penal y que tiene consecuencias reales con gente real. No es una serie de Netflix, no es un sketch del Wherever Tomorrow Crew. Hay personas que están muy estresadas y que la están pasando muy mal a raíz de este caso, pero noto que eso es lo que menos importa y es muy alarmante. Porque al parecer lo único que importa es que el espectáculo sea lo más ferviente e indignante posible para que así la gente que principalmente se dedica justamente a estar hostigando a X o Y persona, se les olvide tantito lo triste y miserable que es su propia existencia. Los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Su ego de que a nosotros nadie nos demanda, a nosotros nadie nos denuncia. Podemos decir y hacer, tenemos contactos, tenemos dinero.